hermanos, amigos y a todas las personas que escuchan el mensaje. Les saludo cordialmente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El tema para este día se encuentra en el libro de Lucas, en el capítulo 18, los versículos del 35 al 43. Lleva por título La fe del mendigo Bartimeo. Voy a dar lectura a esta porción de la palabra del Señor. Dice: aconteció que, acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traer a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas al Señor. Que Dios bendiga, amados hermanos, esta porción de sus sagradas escrituras. A menudo, siempre los mendigos, los que pedían caridad, en aquel tiempo esperaban junto a los caminos cerca de las ciudades, porque eran los lugares más apropiados para entrar en contacto con la gente. Por lo general, los mendigos de alguna manera no estaban en condiciones de trabajar para vivir. No existía tratamiento médico para estos problemas, y la gente pasaba por alto su obligación de ayudar al necesitado. Estos mendigos tenían muy poca esperanza de salir de esta degradante forma de vivir. Sin embargo, este ciego en particular puso su esperanza en el Mesías. Y sin tener vergüenza, clamó a gran voz diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Tratando de ganar la atención de Jesús, y Jesús le dijo: tu fe te ha permitido ver. Amados hermanos, qué desesperante. No importa qué desesperante sea tu situación, si clamas a Jesús con fe, Él te ayudará. El milagro del ciego Bartimeo tuvo lugar una de las últimas jornadas del viaje de Jesús a Jerusalén. Jesús acababa de cruzar el Jordán con una
con muchos miles de peregrinos, y todos sentían que algo grande tenía que ocurrir en aquella Pascua. Mucha gente estaba dispuesta a hacer lo imposible para ver a Jesús coronado de rey. El ciego Bartimeo había oído hablar de Jesús y creía que era el Mesías. Una mañana del mes de abril, cuando Bartimeo oyó que Jesús se acercaba, pensó que era su gran oportunidad de su vida, pero Jesús iba en una comitiva muy numerosa, por lo que era muy difícil saber la hora que pasaría por aquel lugar el profeta de Galilea. Bartimeo no podía ver, pero tenía una buena voz y comenzó a clamar gritando hasta el punto de ser reprendido por algunos acompañantes que no se sabe si eran amigos o enemigos de Jesús, o también podían ser temerosos de las autoridades romanas. El ciego no hacía caso de la advertencia, no por terquedad, sino por su firme decisión de entrar en contacto con aquel que podía devolverle la vista. Gloria al Señor. En el libro de Lucas, en el capítulo 18, los versículos del 40 a 33, dice que Jesús mandó traer a su presencia al ciego Bartimeo. Cuando llegó, Jesús le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Este hombre le dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Después de responder la pregunta de Jesús, Bartimeo recibió la vista inmediatamente y luego empezó a glorificar el nombre de Dios. Quizá ningún milagro de Cristo tiene tanta semejanza con una conversión como el milagro del ciego. En primer lugar, debemos reconocer que todo hombre es ciego espiritualmente. Es decir, que no podemos ver a Dios con los ojos materiales, ni apreciar su grandeza en la mente carnal. En 2 de Corintios, en el capítulo 4, versículo 4, dice que el Dios de este siglo, Satanás por supuesto nos referimos, él cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amados hermanos, solo podemos ver con los ojos espirituales. Cuando estos son abiertos por la fe, la ceguera moral o espiritual es peor que la ceguera física. Pero el alma humana no es del todo insensible al bien y a la verdad. Si bien es cierto que no lo ve claramente, pero lo presiente. Es decir, que sentimos el toque de Dios en nuestro corazón. Job, en su libro, en el capítulo 23, versículo 3, dice: ¿quién me diera a saber dónde encontraré a Dios? Yo iría hasta su silla. Esto indica que todos queremos conocer más y más a Dios. Jesús vino trayendo luz a nuestra alma.
El propósito de la venida de Jesús fue reconciliar al hombre con el Padre, acercarnos, conocer el misterio de su gracia que jamás hubiéramos podido descubrir y jamás hubiéramos visto con la belleza o con el débil o con esa débil luz de nuestra pobre mente. Jesús vino a prepararnos para una vida superior que nos permita seguir disfrutando de su presencia y no quedarnos estancados en este mundo al lado de la generación que está pasando año tras año con una esperanza de una vida humana equivocada. Afortunadamente, sí, amados hermanos, digo afortunadamente, todas las personas que han pasado por el camino cristiano se han dado cuenta que allí está Jesús. Gloria al Señor. El Cristo glorioso que prometió estar con su pueblo todos los días hasta el fin del mundo. Mis queridos hermanos, tenemos el privilegio que Jesús ha pasado por nuestro camino, porque millones de almas que se encuentran sin luz, sin esperanza, no han tenido ese privilegio que nosotros lo hemos tenido. ¿Cuál es la actitud correcta para obedecer y para obtener bendiciones? La actitud correcta debe ser la misma actitud del ciego Bartimeo. Es decir, ponernos en contacto con Cristo, dejarnos oír por el Señor. No importa que no lo veamos. Jesús puede oírnos, aunque parezca que nuestras palabras están lejos, muy lejos de Dios. Si el ciego Bartimeo hubiera esperado que el divino Maestro pasara todavía por su delante para clamar por su milagro, es muy probable que nunca hubiera podido sanarse. En aquella oportunidad Jesús iba con una gran multitud. Era muy difícil que el ciego adivinara la hora que el Señor pasaría por su delante. Para pedir por su salud, él clamaba cuando Jesús estaba lejos y no podía verlo. Una es que estaba lejos y otra es que estaba ciego. Hermanos, muchas veces la multitud del mundo puede ser un estorbo para no poder dejarnos ser escuchados por Jesús. Pero si clamamos de corazón, el Señor, en donde esté, no dejará de oírnos. El ciego no lo conocía como Salvador, pero creía en Él como Mesías. Esto fue también la fe del ladrón en la cruz, si lo recuerdan ustedes. Jesús nos muestra Jesús nos muestra que no nos pide, hermanos, sacrificio. Él reclama fe. Cuando tratamos de acercarnos a Cristo o de hacernos oír por Él, el diablo quiere que nos callemos. Tiene miedo a la oración porque conoce su poder. Pero el alma que siente la necesidad del Señor Jesucristo, nada ni nadie hará callarlo. Al ciego Bartimeo, los seguidores de Cristo le decían que se callara. Esto hacen a veces los llamados cristianos. Los que siguen a Jesús de lejos se molestan con los que buscan un contacto íntimo y personal con el Señor. Cada alma
que desea ser bendecida debe atender a los que están cerca de Jesús, a estas almas se le debe dar confianza. Aunque no vean a Jesús materialmente, deben entender que Jesús les está llamando, y cuando la fe haya brotado en su corazón, les será fácil entender al Señor y sentir su presencia. Al salir Jesús de Jericó, sus discípulos y una gran multitud vieron al ciego Bartimeo, que estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que Jesús Nazareno era el que pasaba cerca de él, el ciego, sin perder tiempo, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos le reprendían, le decían que se callara, pero él clamaba mucho más, todavía con más fuerza: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Gloria al Señor, hermanos. El Señor Jesús sabe cuáles son nuestras necesidades, pero lo que Él quiere es que nosotros le supliquemos que haga Él un milagro en nuestra vida, demostrándole de esa manera nuestra fe. Terminamos el mensaje, amados hermanos, haciendo conocer que toda persona debe pedir a Cristo su salvación, reconociendo su necesidad y su pecado. No basta decirle: ayúdame o bendíceme. Es necesario decirle: salva, Señor, mi pobre alma pecadora. Borra mis culpas. Borra mis pecados, Señor. Y escríbeme mi nombre en el libro de la vida. El Señor Jesús dijo en varias oportunidades: conforme a tu fe te será hecho. Jesús quería en esa oportunidad dar una lección al ciego, y por ende a nosotros también. El valor que tiene la fe es incalculable. Por eso Jesús aprovechaba cada oportunidad para recomendar la importancia que tiene la fe. En el milagro de la curación del ciego, encontramos que Bartimeo le siguió fielmente a pesar de su situación. No se quedó con los brazos cruzados esperando una limosna, más bien dejó su vida antigua porque quería andar cerca de Jesús, y cuando lo logró, también recibió otras bendiciones más. Bartimeo, después de recibir su milagro, no se quedó allí. Él buscó instruirse en la palabra de Dios, y aceptando las pruebas y dificultades de su nueva vida, como discípulo comenzó a trabajar, amados hermanos, en la obra de Cristo. Así nosotros debemos aceptar los desafíos de nuestra profesión cristiana. Podemos estar seguros que Bartimeo debería estar muy agradecido a Jesús por haber recibido su curación y poder contemplar la maravillosa creación de Dios. Y lo que es más, ahora podía ver también espiritualmente la gloria de Dios. Gloria al Señor. Amados hermanos, nosotros también debemos dar gracias a Dios por habernos hecho conocer a Cristo, y de alguna manera es nuestro deber disponernos a curar a otros que andan espiritualmente ciegos. Las personas no podrán encontrar a Cristo si nosotros no le hablamos de su gran amor. Entonces, amados hermanos, hay en cada uno de nosotros una gran responsabilidad. Hablar el mensaje de Cristo, expresar la salvación que el Señor da.
Esa es la salvación, ese es el milagro más grande que Dios puede hacer en la vida de cada uno de las personas. Hoy es el día de la salvación. Estamos pasando, amados hermanos, momentos muy difíciles en esta vida. El mes pasado, amados hermanos, sentí, ¿qué les digo, hermanos? Sentí la mano poderosa y fuerte del Señor. 2 de mis hijas fallecieron en este mismo mes de mayo, y también un hermano de sangre. Y aparte de eso, mis hijos, nietos, también estaban enfermos muy graves, pero ellos ya han superado. Es tiempo, amados hermanos, de meditar que la vida es algo muy pasajero, muy breve. Rindámonos a los pies del Señor. Él tiene la última palabra, pero nosotros con el Señor Jesucristo esperaremos un día glorioso para estar en su presencia. Que Dios, amados hermanos, les bendiga, que Dios abra su entendimiento y podamos nosotros también, amados hermanos, ser la puerta para que mucha gente ingrese a ese lugar tan precioso que el Señor ha ido a preparar, y que vendrá un día para llevarnos y decirnos: tú hiciste mi voluntad. Tienes preparado una morada en los cielos en donde yo fui a prepararlo. Con esto, amados hermanos, nos despedimos hasta el próximo domingo. Dios los bendiga. Dios los bendiga.